Vamos a comenzar ya la mesa, la que sería la mesa número 4 de este congreso, que nos va a hablar sobre la detección y asistencia con las víctimas de violencia de género. En esta mesa contamos con 3 ponentes y mujeres ponentes. Tenemos a Nieve Montero Espinosa, que es directora del IML de Granada, que se encuentra a mi derecha. Tenemos a Sandra Millán Madera, que es psicóloga del Servicio de Asistencia a Víctimas de Sevilla, que se encuentra a mi izquierda. Y tenemos a Santiago Oya Coto, que es del Gabinete de la Dirección General de Violencia de Género. Bueno, pues una vez presentados, y damos comienzo a esta mesa. La primera ponente nos va a hablar sobre efectos e intervención con las víctimas de delitos telemáticos. Es Nieve Montero Espinosa, que es directora del IML de Granada. Nieve es licenciada en Medicina y Cirugía y funcionaria de carrera del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses por el turno libre desde el año 1990. En estos años ha desarrollado una gran actividad profesional e institucional y de forma específica con respecto al tema que nos ocupa, que es la violencia de género. Es jefa de sección de Policlínica y Especialidades del Instituto de Medicina Legal de Granada, coordinadora de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género en su puesta en marcha en el Instituto de Medicina Legal de Granada, jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno de Granada y en la actualidad desempeña el puesto de directora del Instituto de Medicina Legal de Granada. Entre sus títulos académicos más importantes es especialista en Medicina Legal Forense e investigadora, es especialista universitaria en Psiquiatría Forense, es experta en Criminología y además ha desarrollado una prolífica actividad formativa y de investigación, así como varias publicaciones referenciadas al tema que hoy nos ocupa en esta mesa. Cuando quieras, Nieve. Buenos días, buenas tardes ya casi. En primer lugar, pues quiero agradecer a la Consejería de Justicia e Interior y a su Dirección General de Violencia y Asistencia a las Víctimas que nos dé presencia y voz, una vez más, a los profesionales que trabajamos en el Instituto de Medicina Legal, desde la profesional, los trabajadores sociales, los psicólogos y la medicina forense. Yo también quiero agradecer aquí porque es una forma de visibilizar siempre donde estamos. Muchas veces los profesionales trabajamos unos con otros y no nos conocemos. La Consejería de Justicia e Interior tiene 2 grandes direcciones generales, la Dirección General de Violencia y Asistencia a Víctimas y la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, que un poco organiza todo el tema de los juzgados. Los forenses colgamos de esa segunda dirección, a la que también agradezco las facilidades que siempre nos ha aportado para asistir a jornadas formativas. Y dentro de esa dirección hay una unidad, la SUBIC, que la directora Nani pues me ha encargado que hable precisamente de las UBIC. Cuando me pidieron que interviniera en este foro, la verdad que sabía bien poco de las TIC, poco más que lo que todos ustedes, que son unas herramientas, yo, si me parece, voy a salir, claro. que son unas herramientas que, bueno, han permitido unas herramientas potentes de comunicación. Espera. ¿Ya? Sí. Que permite esa herramienta de comunicación, un gran desarrollo y una plataforma de amplificación de los deberes de muchos y los derechos de las mujeres, pero que también son muchas las mujeres que están sufriendo violencia por ese tipo de herramientas. Sabía, como todos ustedes saben, por el tema de los conceptos de ciberbullying, el stalking, el ciberacoso, grooming, etcétera. Y cómo son herramientas que además están incidiendo como un uso de lo que existe en la cotidianidad, pero poco más. Cuando me puse a bucear me di cuenta que había muchos datos estadísticos, de explotación estadística sobre violencia estructural. Es decir, afecta a quien afecta y nosotros vamos a hacer una intervención muy rápida porque la directora nos ha pedido que seamos breves, concisos y unos 20 minutos de exposición para no cansarle mucho. Y lo que quiero hacer un momento es una reflexión todos juntos. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué les pasa más a esta población diana? Y nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Buscando, decía que de nuevo aparecía el hándicap género, porque hay mucha explotación estadística, pero muy poco referido a lo estrictamente el uso de la violencia con las TIC y los efectos en personas desde una perspectiva de género, es decir, dentro de la Ley Orgánica 1/2004, que haya una relación de afectividad. Hay mucha explotación, pero muy poco específico. Bien.
Cuando me pongo a reflexionar me doy cuenta que necesitamos, y aquí tenemos la lectura general, que yo sé que es bastante sensible y lo sabe, de nuevo hacer una reclamación sobre la necesidad formativa en igualdad y en género de todos los profesionales, pero no los que están en la UBIC ni en la sala especializada de violencia, en todos, porque mirad, yo empiezo un poco sobre qué es lo que un juez y el médico forense. Casi todos los jueces que van subiendo después, todos los jueces, hablo de lo que sea a nivel jurídico, ¿vale? Son jueces de contencioso, son jueces de sala, jueces de la audiencia, suben, todos, casi todos han pasado por un juez de instrucción. Si no lo vemos en los primeros momentos, si no detectamos los profesionales en esos momentos, el forense que está de filtro en la guardia no lo va a ver. Hablando de la UBIC, visitamos dónde trabajamos los forenses. Los forenses ya no trabajamos en los juzgados, trabajamos en los institutos de medicina legal, los IML, uno en cada provincia. Los IML es como un pequeño hospitalillo donde hay bastantes servicios, bueno, varios. El servicio de clínica, de psiquiatría, de patología. Me interesa que esto quede claro porque, aunque no viene al contexto, pero que ustedes sepan dónde estamos los forenses hoy y la cantidad de cosas que estamos haciendo. Y bueno, donde empieza un tema de violencia, cualquier tema que nos llega al forense en la guardia, llega al primero, que es aquí. Si el forense que está en la guardia, si no sabe de género, si no sabe de igualdad, si no sabe de ti, si no sabe en general de cualquier cosa, poco va a discriminar, no va a detectar, con lo cual o resuelve solo o resuelve mal. Pero si no puede resolver, porque entiende que hay una habitualidad, que hay muchos más datos, lo pasa a la unidad de valoración, que es esta, la SUBIG, que habrán oído hablar. Son unidades especializadas, formadas por un trabajador social, psicólogo, psicóloga, y de la medicina forense. Estos elaboran el informe que después podrán servir de prueba en los procedimientos penales para una habitualidad. Decían los fiscales, dicen los abogados, que sin informe de UBIG nunca se va a aprobar la habitualidad. Sí que no corresponde a esto, que eso ya no lo sabemos y que no corresponde a este Congreso. Pero mire, mi posición siempre es la misma. Y la posición es la misma. En género tenemos que repetir y repetir, porque son tantos los años que nos lleva el machismo, son tantos el año que nos lleva el modelo patriarcal, que si no lo repetimos, como dice Laura Nuño, las mujeres ahora mismo estamos defendiendo lo conseguido y luchando para que no lo arrebaten. Y en esta picote y en este rollo no permiten que avancemos. En género tenemos una formación continuada, porque lo conseguido se olvida. Y centrándonos, yo quiero que recuerden estos tres elementos de la violencia característica, para después compararlos con los que estamos sufriendo, ¿no? Es una violencia es una violencia que tiene una mayor especialidad de coordinación, una atención global que lo necesita y una formación. Yo tenía otra que es la que quería. Esta violencia, a diferencia de las violencias estructurales, es sistemática, continuada y mantenida en el tiempo y de intensidad creciente. Quiero enlazar un poco con lo que dijo ayer Enrique y lo que ha dicho después Leire, que ha sido una exposición magistral, e incluso con las TIC, que son TRIC, la relación, porque vamos a entender un poco por qué los jóvenes están o por qué están tan impregnados de esta situación. Pero ojo con esto, cuando hablamos de violencia de género, no es lo mismo que una agresión puntual. Una mujer maltratada no es una mujer agredida. La violencia de género se caracteriza porque es sistemática, es instrumental, tiene un fin y es continuada y mantenida en el tiempo, aunque con intermitencia, que es lo que crea la dependencia paradójica, que después haremos una comparación de reflexión personal que probablemente sea criticada en el foro. Pero lo que explicó ayer Enrique Chiburúa, de esa dependencia paradójica donde la mujer quiere tener al agresor donde está, queriéndola, amarla, es el magnífico, el que me quiere, y cuando baja a los infiernos continuamente está pensando en volver a subir. Ese es el círculo de violencia y eso es lo que la mantiene en ese círculo de violencia de género, que es continuada pero intermitente en el tiempo, porque si no, no hay persona que aguante una sumisión continuada. Se moriría o se rebelaba. Decía antes que el machismo está y el patriarcado está permanentemente en toda la estructura, y tenemos que percibirlo y tenemos que aprenderlo. Como dice una gran catedrática, Juana María Gil, mi amiga Fanny, dice que el género no se intuye, el género se tiene que estudiar. La perspectiva de género tenemos que estudiarla y aprenderla con H intercalada, porque si no, no la percibimos y entonces, si no lo percibimos, no detectamos la violencia de género. Haremos cosas sin especificidad y nunca veremos una valoración integral. Y me van a permitir, con respecto a esto, como reflexión, y porque voy a enlazar con el modelo adictivo de las dependencias, de lo que pasa en género, con una reflexión que hace un señor, Mariano Nieto, que pertenece a estos machismos, hombre contra la desigualdad de género, y dice: salvando la distancia, algunos nos reunimos por lo mismo que los alcohólicos anónimos. Recordamos que seguimos siendo machistas, aunque intentamos dejar de serlo. Eso es el patriarcado. Continuamente está ahí, continuamente está volviendo. Bueno, ¿y qué tiene la violencia con las TIC que se puede diferenciar de la violencia de género o cualquier otro tipo de violencia?
Pues, bueno, esto es lo que conocíamos todos, el sexting, el grooming, que yo no voy a entrar en ello porque ya se repitió ayer, se ha repetido esta mañana. Son distintas formas de ejercer una violencia con una herramienta, las TIC. Bueno, hablaremos un poco después de las maniobras de coacción, que es la que mantiene a la mujer en ese círculo tan pernicioso y de forma tan paradójica, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tiene estas TIC? Bueno, pues ya se ha dicho, yo me van a perdonar, pero casi todo se ha repetido. Hay poco porque veremos después como una de las conclusiones que no hay nada nuevo, sino que todo se está adaptando al momento histórico que vivimos. Y eso será una de las reflexiones finales. Los profesionales tenemos el deber moral de estar formados y estar viviendo en el momento histórico que vivimos. No podemos estar viviendo en el siglo XVI como esa periodista que publica ese libro. La violencia es anónima y parece que no tiene cara porque está detrás de una máquina, tú no lo ves. Y parece que a distancia, pero no debemos despeñar, decir, ni dejar de darle importancia a esa distancia, porque la violencia, aunque sea ejercida a distancia, las personas que la están sufriendo están impregnadas, viven en esa violencia. Esta juventud de los nativos digitales están viviendo, están inmersos. Mirad, decía Amelia Barcárcel en una magnífica conferencia, dice, si tú le pides a alguien que vive en el mar que te explique cómo es el fondo marino, te dirá de todo menos que es húmedo. Pues esto pasa cuando estás metida en las TIC. Estás tan inmerso de lo que estás escuchando que no ves la distancia, no ves el anónimo. Tú le pones cara y tiene el mismo sentimiento que lo que está recibiendo enfrente. Hay además una reproducción infinita. La capacidad de las TIC es eso. Un contenido se reproduce de forma infinita. La viralidad que tiene por su replicación como los virus es altísima. Y el que se lo manda a uno lo vuelve a abrir en círculo. El daño que produce se reproduce de nuevo otra vez. Es una memoria indefinida, porque lo que se colga en Internet siempre queda en Internet, ahí va a estar, y amplifica los hechos. Además, hay un tema muy importante, la distorsión de la imagen y la distorsión de los datos. Los datos que se cuelgan no siempre corresponden a la realidad, casi nunca corresponden a la realidad, con lo cual se construyen con lo que construye el imaginario social de quien recibe. Y eso, como después veremos, crea un doble moralidad, lo que se espera de los chicos y lo que se espera de las chicas. Y después hablaremos también de la violencia simbólica, que brevemente también lo ha dicho Leire, es decir, en las TIC, en nada, hay un montón de fuerza de comunicación. Está en la palabra con la imagen, eso es la bomba. Es lo que más es el contenido. Un libro, cuando lo leemos, no nos impregna tanto que cuando tenemos precisamente la imagen, lo táctil, lo intuitivo. Además, hay una distorsión del lenguaje, como hemos dicho. La distorsión del lenguaje es porque tiene un lenguaje propio. Un lenguaje que, además, muchas veces crea una gran confusión entre la gente que lo está recibiendo. Y eso, además, dificulta la relación entre la gente que se comunica con las TIC. Es una distorsión de la forma de relación, y estoy muy de acuerdo con lo que decía antes María, que no son TIC, sino TRIC, y hay que meter el elemento de relación porque es un elemento distorsionador y que a la vez se puede aprovechar para ser bueno y cambiar la perspectiva, y además distorsiona esa forma de comunicación directa. De hecho, después analizaremos el último informe de la Dirección General de Violencia de Género, cómo se está bajando la detección y la forma de empezar las relaciones sexuales, las relaciones afectivas, y cómo además ya no quedan en la calle, quedan en la red. Y eso está enfriando la relación, la está enrareciendo. En cuanto a la violencia simbólica, ya lo decíamos, ¿no?, que es una violencia que tiene mucha carga, lo explica muy bien Marta Fernández, porque no es que los anuncios, no hay anuncios que digan que claramente propongan una violencia activa, pero hay anuncios que sutilmente están metiendo elementos de patriarcado. Es decir, hemos hablado antes de cómo los mitos claramente ahora mismo está conviviendo un patriarcado hostil con un patriarcado benévolo. Es decir, todos nos echamos la cama en la cabeza con los roles, evidentemente. La mujer con la pata quebrada en la casa ya no. Pero aquí ya hay menos consenso, como yo planteamos hace poco, cuando decimos no. Todos podemos hacer todo, pero la mujer está más capacitada para tener hijos. La mujer es más anegada en los afectos. El tema afectivo de la mujer, por Dios. La mujer está igual de capacitada que un hombre para criar hijos. La mujer los pare y la educación en ambos. Yo no he traído la diapositiva, que quizá en género hay que empezar por eso, y en violencia hay que empezar por eso, de que nacemos con un sexo y nos hacemos con un género. El patriarcado, de forma sutil, continuamente, en todos los elementos que nos rodean, van metiendo cosas del deber ser, del deber comportarse. Hoy no nos dicen dónde tenemos que estar las mujeres, faltaría más, pero sí nos dicen cómo debemos de ser las mujeres.
los mandatos de género. Es mucho más sutil todo. Los mandatos de género son las emociones de género, lo que se debe ser, lo que se debe entender como normal en la mujer y los valores que están asociados a la masculinidad. Yo reía el año pasado y decíamos que no va esto contra los machistas, va contra las machistas que maltratan, porque comentaba en tono jocoso que cerraríamos el país si fuese contra los machistas. Y vuelvo a las palabras de Nieto, de que es como los Alcohólicos Anónimos, nunca dejamos de serlo. Todos tenemos actitudes machistas. Y lo importante y lo bueno es que lo estamos detectando. Este foro es algo de que nos vamos predisponiendo, es decir, vamos avanzando en la detección, estamos haciéndolo bien. Y por muchos revés que venga, estamos preparándonos para detectar. Esto antes sería imposible. Bueno, ¿y por qué está pasando? Pues está pasando porque la permanencia de los chicos, de nuestros jóvenes en las redes sociales es una conexión permanente. Ya he dicho antes que no quedan en la calle, quedan en la red. Además, esa red es un altavoz infinito y de reproducción continuada para todos los contextos y para todos los mensajes que quieran ir recibiendo. Y los jóvenes no son los operadores de las plataformas digitales. A ellos, a esos intermediarios de plataformas digitales, donde tenemos que estar muy, muy encima, porque son los que reproducen ese contenido de series televisivas que ni quiero nombrar, porque es porquería, ese tema de los videojuegos, del guerrero, que ha dicho antes Leire también, el caballero fornido, y las mujeres en los juegos de los niños que empiezan con 10, con menos años, están cosificadas, las ponen al lado de los objetos de los hombres. Los ponen como un coche y siempre nos rodean de lujo. Aquí la Maripí, con todo el cochazo largo, las piernas largas que decía Leire, nos cosifican. Una vez más, ese estudio que se ha elaborado por la Delegación, por la Complutense a instancia de la Dirección General del Gobierno, dice que con respecto al 2010, las niñas están denunciando más violencia, pero fijaros qué contradicción. Sin embargo, las ideas sexistas están mucho más aumentadas que hace 3 años. Por un lado, somos capaces de decir sí, eso es violencia, pero por otro no lo estamos percibiendo. Y conforme estamos inmersos más en el mundo de las TIC, menos lo estamos percibiendo. Es decir, el sexismo está interiorizado en ese patriarcado benévolo que yo le he dicho, lo que es permitido, porque además es muy amable con nosotros. El patriarcado que nos dice lo maravillosas que somos, lo bien que lo estamos haciendo y es como benefactor. Eso nos está perjudicando, porque no dais cuenta, es como nos cuidan como las niñas pequeñas. Es decir, nos hacen vulnerables. Allá hablábamos de lo que es la mujer víctima. Ya está bien, pero hay que ser... No. Señora, pase usted, señora. El pase usted es algo educado. Yo digo, señor, pase usted. Pero a mí lo que me fastidia, y lo decíamos antes, o decía María, somos más papitas que el Papa. Señora, señorita, por Dios. Llevo 20 años y tengo 50 diciendo que yo soy señora, aunque no tenía todavía ni el bachiller. Bueno, los mandatos de género, por favor. Lo que decíamos antes de las niñas, los mandatos de género. Nosotros seguimos inculcando ese miedo que tenemos cuando nuestros hijos salen, no es el mismo que cuando salen nuestras niñas, pero le estamos metiendo miedo y es que lo más triste es que es verdad. La sociedad está sexualizada y cuando nos ponen los videojuegos, los anuncios, un modelo femenino que triunfa, está masculinizado y erotizado. Lara Croft. Eso se vende. Y los videojuegos que me entretuve en mirar lo que están haciendo los operadores son tipo de Sims, enfermera, cuida de mascota, de recorte. Es terrible, porque la plasticidad de los niños empieza con los 3 años. Si no lo cogemos ahí, estamos perdiendo mucho camino. Los adolescentes estamos donde están y son nativos digitales. Se han socializado en las TIC, pero vamos a volvernos a los niños de 3 años. Vamos a tirar para atrás. Ahí es donde tenemos la cantera de un futuro que nos puede, que además yo soy muy optimista y sé que lo vamos a conseguir. Ahí es donde hay que trabajar. Y los mitos del amor romántico, ya lo han dicho antes. El machismo se cuela en las relaciones de nuestros jóvenes por el romanticismo. La idea del que el amor todo lo puede, el del amor todo cambia, por amor cambiará. Todos esos mitos que nos han metido permanentemente en los cuentos de Cenicienta, de Blancanieves. Nos salvará nuestro príncipe. Lo ha explicado muy bien Leire y yo no voy a entrar porque ha puesto unos ejemplos magníficos. El amor romántico, la media naranja. Yo no soy nada si no tengo a mi complemento.
La idea del amor único en la vida, matrimonio sagrado, católico, apostólico y romano. Además heterosexual, por supuesto. Esa idea nos está destrozando a toda nuestra juventud, porque al final están buscando un ideal que es que no existe, que es que no existe el único amor en la vida, es que el amor no todo lo puede, lo que uno puede es uno mismo. Entonces, eso tenemos que desmontarlo, pero no tenemos que irnos a los 20 años, tenemos que echar mucho atrás, sin dejar de decirlo a los 20 años. El género, la lucha, la violencia de género es esta, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, pero para adelante 2 y para atrás 1, porque si no estamos perdidos. Por ejemplo, un estudio que hace la Dirección General de Violencia y que se presentó hace poco dice que el trato de los jóvenes a las chicas ha vuelto a los niveles de los 70. El proyecto de codificación de Andalucía detecta del año 2011 dice que el 65% de los adolescentes entre 14 y 16 tienen sexismo, presentan sexismo. Por encima del 50% piensa que el amor implica posesión y exclusividad y más del 50% que los celos son una prueba de amor. Este estudio desde el 2011 es idéntico al que ha hecho el Gobierno de la Nación este año y que compara. Es más, el Gobierno de la Nación, en dos, es un poco contradictorio, dice que los niños, lo que he dicho antes, detectan la violencia pero no la interiorizan. Se saben el discurso estupendamente, pero no lo tienen aprendido. Porque ¿de qué sirve que estemos hablando en las casas si después le compramos esas videoconsolas con esos juegos? No hay que regalar ya más muñecas de Cenicienta ni de Blancanieves, hay que regalar otras cosas. Y hay que regalar, yo creo que lo mismo a los niños que a las niñas. Entonces, los contenidos de los videojuegos son muy, muy peligrosos, igual que si después se continúan con la serie de adolescentes y la revista Pronto o esa Corazón esa que ha sacado Leire. Eso es lo que las estadistas dicen. Y después yo quería hablarle que nunca perder de vista que cuando la violencia se mete, tanto en la violencia clásica, porque la violencia de las TIC es la misma que la violencia clásica, solo que se ejerce con un medio de comunicación donde se han socializado. Antes el señor se apostaba en la puerta, ahora la llevan puesta. La vigilancia la tienen puesta las niñas. Nuestras niñas tienen la vigilancia encima porque lo tienen a golpe de clic. Yo quiero decirle a ustedes este ejemplo. Se levantan por la mañana y ven un posi en un papelito en el espejo. Puta. Te vas al baño, zorra. Te va a la cafetera, puta. Te va a tu trabajo, zorra. ¿Qué pasa? ¿Cómo te queda? No lo entiendes. Eso es lo que le está pasando a ella. La sensación de agobio, que es como lo expresan, la sensación de impotencia, es terrible porque lo llevan puesto y además no lo pueden controlar porque tú dices quita ese papel y tú lo quitas, pero ellas no pueden quitarlo. Ellas, aunque bloqueen al que le ha mandado el papel, ese ya lo ha mandado a muchos. Todo se dimensiona, todo se va de sus manos. Eso les crea una frustración tremenda. Con respecto a esto, la estrategia de ecuación, las estrategias que utilizan ellos son a veces de humillarse, de autodegradarse para despertar la pena, la culpa. Ayer hablábamos de la culpa en la víctima. El miedo es potente cuando tienes un acoso físico, pero en las redes lo que más está funcionando y cuando nos llegan es por la culpa que he hecho yo, porque lo estoy haciendo pasar mal, porque además estoy sometida a mi autocrítica, pero a la de mis iguales, porque todo el mundo opina sin conocer a la chica, todo el mundo está advirtiendo continuamente, como eso hace muchísimo daño. Y por dos cosas. Primero, porque la conducta del reproche social que tiene un niño y que tiene una niña es totalmente distinta. Hay un ejemplo, si llego a pillarlo, que hay un estudio donde dice que las chicas cuando beben alcohol se asocia siempre a que va a haber relaciones sexuales. Y ellas mismas se autocensuran porque es como predisponer a ese paso. Mientras que los chicos cuando beben alcohol se sienten mucho menos responsables de su acto. ¿Qué le decirle cuando mandamos las imágenes sexistas? Las chicas, cuando eso ya se ha disparatado o se ha perdido de su círculo, porque claro, lo que decía ayer Enrique, aquí se confunde el círculo privado con el social y el público. Se disemina, o sea, no hay frontera. ¿Y qué ocurre? Que ellas no controlan. Esa historia que yo le digo, bueno, yo bloqueo al que lo ha mandado, pero eso ya está perdido. Está perdido. Y el reproche social que el grupo de par y el social hace sobre ese comportamiento en las chicas es totalmente distinto al que recae sobre el chico. ¿Qué hacen ellas? Pues lo que no deben de hacer. Lo que hacen las víctimas en la vida física, offline, no online. La que hace la violencia clásica, se retiran de la red.
No salen, no bajan ya a la calle y se retiran de su medio de comunicación y de relación, como decía María. Eso es lo peor, porque se produce el aislamiento clásico de la violencia de género. Con esto lo que yo quería decirle es que, en definitiva, lo que tenemos es una violencia clásica que se ha introducido como una herramienta del siglo XXI y que tenemos que estar preparados para aprovechar la potencialidad de esta herramienta del siglo XXI y detectar y cortar aquellos elementos negativos. Y voy muy rápida porque es mucha más. Las ecuaciones y la forma de control. Llámame, mándame un WhatsApp cuando llegue a casa. Ya sé que hora llega, así que no tengo ni que mirar cuando está la última conexión, porque todos lo hacemos. Oye, cuando llegas manda un WhatsApp. Oye, cuando llegas me llamas. Pero antes me llamaban una vez. Imaginaros lo que es sentir el teléfono sonar media hora. Ring, cuelga, ring, cuelga. ¿Volvería loco a alguien? Es el WhatsApp. Pi, 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 pi. Es terrible. Es terrible. Y después yo también quería hacer un análisis sobre ¿por qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, esto ya lo hemos puesto. ¿Por qué pasa esto? El efecto acumulativo de esa indefensión aprendida, de esa impotencia, cuando yo no puedo controlar el contenido que me ha hecho daño, cuando no puedo poner una barrera de alejamiento, todo eso es un efecto acumulativo que se va imponiendo en la psique de la que lo padece. Al final lo que tenemos a una persona muy destrozada, muy culpabilizada. La culpa en violencia de género es un arma potentísima, donde el agresor consigue casi todo, entre ellos la renuncia del 416 a declarar en contra de su agresor. La conexión permanente. Están todo el día conectados. Dice ese estudio de la Delegación del Gobierno andaluz de Violencia y Asistencia a las Víctimas, que se presentó hace una semana, ¿no? Dice que el 95% de los adolescentes utiliza en 2013 Internet a diario, 95%, y que 1 de cada 4 pasa más de 3 horas al día en el ordenador. Inteco, el Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación, dice que un 36,5% entre 15 y 24 años son consumidores continuados al día de redes de medios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos jóvenes en este momento aprenden, como diría Juana Gil, aprenden esa donde están inmersos, esa cultura que le está bombardeando permanentemente, porque es que la llevamos puesta. Y después, a esta edad, hay otra cosa que yo quería analizar con ustedes, y es la edad. La hormona disparata, y eso sí es biológico, en ellos y en ella. Todo se vive de forma intensa. Es una población nativa, es una población diana donde todo lo viven las emociones con una intensidad en lo más. Empiezan sus primeras relaciones afectivas. Solo le pasa a ellos y a ella. Lo viven todo de tal manera que poner ahí a cortar, no, por eso no nos pueden ni ver. Por eso se relacionan con sus pares de iguales, porque son los que le entienden. Todo se sobredimensiona. Entonces, el amor, la idea de amor romántica que está ahí, es lo más. Para alguien de 50 años, hombre, el amor está muy bien cuando dura, cuando está. Pero a ellos es que va a estar siempre. Lo que me pasa a mí es lo más y me va a durar toda la vida. Esa es la puerta por donde se cuela. Si dan con un prenda, que es con esa señal de alarma que ayer decía Enrique, tendremos un maltrato. Si dan con gente igualitaria, pues no tendremos un maltrato, ¿vale? Como en la vida. Tendremos a lo mejor un machista que le diga qué buena está, enséñame las tetas, pero no te pego. Tendremos machistas, pero no maltratadores. Para el machismo todavía nos queda mucho tiempo, pero lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? La ley /1/2004, buenísima, per se es persuasiva. Ha evitado y está evitando y este es el paradigma que tenemos los profesionales hoy, tenemos que cambiar el paradigma de conocimiento y violencia de género. Esta media de latencia que decíamos antes de 10 años se está reduciendo. Los niños hoy, para mí, un año en suspiro, para mí un año pasa rápido, para ellos 3 meses... Lleva 3 meses de novia. Eso es toda una vida. Y no digo esto con sorna, lo digo con mucha reflexión. Tenemos que pensar que 3 meses en ellos es mucho tiempo, y mucho el daño, y mucho el sentimiento. Y tenemos que individualizar, como siempre, los casos de violencia. Para eso está en la unidad de valoración integral. Necesitamos muchos datos. Después haré otra crítica con el tema de la UBI, si me da tiempo. Pero nosotros necesitamos ver eso, cambiar nuestro conocimiento de violencia de género y adaptarnos. Tenemos el deber moral, los profesionales, de vivir en el siglo XXI y pensar como el siglo XXI. Yo no puedo pensar como mi madre. Mi madre no pensaba como mi abuela. Mi madre me dirá, bueno, hija, a ver, aguanta un poco, total. Esto no ha tocado, ¿no? Este tema de cuidar, las cuidadoras, ¿verdad?
No, somos 4 hermanos, somos 3 hermanas, pero las mujeres, menos más que el pobre hombre tiene 3 hijas, porque si no, no lo cuidaba nadie. Vale, ese discurso, pero yo no puedo pensar como ella. Mi abuela decía, bueno, si te pega una torta, buena está. Pero nosotros tenemos ese deber, de verdad, de aprenderlo y de sentirlo. Por eso, directores, necesitamos formación en género y en igualdad. Si no lo vemos, si no somos capaces de ver la diferencia, porque lo tenemos aquí, todos estamos impregnados, no vamos a poder parar esto. Y la percepción del tiempo, pensar en ello. 3 meses para ello es una vida. Y yo, otro elemento que ya quería poner como discusión. ¿Por qué? Me he ido, ¿no? ¿Por qué tan intenso esto de las TIC? Bueno, pues yo, la única cosa que se me pudo ocurrir es hablarle de mí. Yo, hasta hace muy poco, los telefonitos de la guardia que nos dan a los forenses son magníficos. Dicen que son muy malos, pero son pedacitos pequeñitos, los Nokia. Eso es Nokia. Que clic, clic, habla y te llaman, punto. Yo llegaba a mi proveedora de teléfono, me dice, oye, Nieves, que ya tienes punto, cámbiate a un smartphone. No, primero era táctil. Y yo, que no, que yo quiero uno que tenga botones. Nieves, que son teclas. Bueno, pues eso, que tenga teclas. Que yo no quiero que quede. Bueno, el año pasado, 2012, me regala mi primer smartphone. Que pin, que sí, que lo necesitas, que tal. Media tarde. Fue fácil, muy fácil. Enseguida me di cuenta y lo empecé a manejar rápidamente. Hasta tal punto que ahora, cuando cojo los otros, que no son smartphones, me paso el rato para que pase la pantalla y no pasa, no se mueve. Y a los 3 meses me regala mi primera tableta. Bueno, pues yo ahora, cuando voy a los ordenadores y conscientemente veo una pantalla y me paso pin, y no se mueve. Lo tengo aquí. Y lo tengo aquí en menos de un año, con mi poca plasticidad ya cerebral. Algo tiene la tecnología que tiene un sistema adictivo a nivel neurocognitivo que nos está enganchando. Algo duro, y seguiré. El último fue hace nada, la semana pasada, en Antequera. Vamos a sacar el ticket del parking. Y digo, bueno, voy a sacar el ticket de la factura. ¿Quiere factura? Sí. ¡Tin! Nada. Y cojo a mi compañera y digo, pues nos quedamos sin ticket. Y me mira, le veo una cara guasa, digo, ¿qué pasa? Y dice, Nieves, que hay botones. Había botón, pero yo no lo veía. Yo le daba a la pantalla iluminada con la imagen del ticket, de tal, la violencia simbólica, la carga que tiene la imagen y que la tenemos aquí, lo tenemos dentro, es potentísimo. Bueno, y otra cosa de reflexión que lo hablaba ayer en la mesa era, aparte de ese caso de ejemplo mío, el modelo Prochaska. Miren, en dependencia hay un modelo para explicar las recaídas, la gente que quiere dejar la droga y cómo vuelve. Para nosotros una recaída no es una recaída, no es un fallo, es un paso en el periodo del cambio, en el estadio del cambio. Es fundamental. Y el modelo Prochaska estudia muy bien lo que es la dependencia paradójica, el quiero y no puedo. Y eso pasa en la violencia de género. 3 veces intento salir y 3 veces vuelvo hasta que consigo salir. Cada mujer tiene su momento. Y hablando del modelo Prochaska, empecé a pensar en por qué es tan potente. Esto es reflexión y no está en los libros. Probablemente será esta barbaridad. Pero pensé en la cocaína, una de las drogas que crea más adicción, más rápida y que más baja, por su potente subida a nivel neurocognitivo, a nivel cerebral, y potente bajada. Y dentro de la cocaína, aquellos productos que se snifan o se respiran porque se distribuyen muy rápido en sangre y muy rápido suben a nivel cerebral. La coca base, el crack, etcétera. Y yo pensaba que esto, y lo dejo ahí como un proyecto de estudio, tiene que activar algún mecanismo, ya sabemos de lo potente que es el estudio neurocognitivo, pero algunos núcleos a nivel mesencefálico, algunas líneas que enganche tanto. Le habla a alguien que se ha pasado años rehusando los teléfonos táctiles. ¡Años! Yo quería un teléfono con teclas, que aprendí a decir eso. Y que en nada de tiempo, con una poca plasticidad cerebral, se ha enganchado de la tecnología. Y ahora ya el que me han regalado es la leche, le falta hablar. Es decir, esto tiene un modelo que tenemos que estudiarlo y no dejarlo sin. Y otra cosa que yo quería que ustedes reflexionaran es, ¿qué potencia no tendrá el tema virtual, el que no veo, la vigilancia a distancia, cuando los secuestros virtuales están pagando cantidad de dinero, pasan terror por una mera posibilidad de que ocurra, con mucha posibilidad,
pero hay gente que incluso lo hace dentro de prisión y a mí me convencen de que eso va a ocurrir. Y es un secuestro virtual sin imagen, con una línea de teléfono. Piensen qué puede ocurrir y cómo hoy la estrategia, las guerras, las armas que utilizan los que pueden, porque la historia la escribe el que gana y la historia hasta ahora la ha escrito el hombre, con mayúsculas, y algunos artículos no han dejado escribir a las mujeres. Nos están manteniendo de nuevo con contenidos sutiles porque ya no nos pueden engañar, ya no puede venir el terrible Hulk ni el hombre lobo, lo vemos de lejos, pero sí nos están metiendo esta benevolencia, que lo mejor de mi casa es mi mujer, pero en mí delante. Por último, yo quiero desde aquí aprovechar hoy, directora, este micro y este foro para, como ciudadana, por favor, yo no quiero que con dinero público se financie una editorial que está publicando un libro que sustenta y ensalza la sumisión como un valor para las jóvenes españolas. No puede permitirse, no. El arzobispo de Granada, una vez más, desbarra para el mismo lado. Y mire usted puede publicar en su editorial lo que le dé la gana, pero no con mi dinero. Porque manuales de porquería, también hay manuales terroristas. Entonces, yo quiero aquí, aunque se me tache de censurista, que estemos muy alerta a los contenidos que proclaman, de alguna manera, las bases ideológicas de la pirámide de la violencia, como es la sumisión, ¿vale? Y que se retiren de la red. Que haya verdaderos ciberactivistas denunciando esos contenidos. Porque hay un consenso muy amplio, ¿verdad?, cuando decimos que se retiren los manuales que preparan bombas. Ahí nadie nos dice nada. Pues esto es otra bomba a nivel ideológico y a nivel social. Y tenemos que estar muy al día para que se retire. Y en cuanto al arzobispo de Granada, pues miren, más le hubiera valido reeditar a Fray Luis de León, del siglo XV, con La perfecta casada. Pero que estamos en el siglo XXI, por Dios, nunca mejor dicho. Bien. Por último, quiero terminar con esperanza. El año pasado yo dirigí mi mirada hacia el agresor, dije que ya había que enfocar la mirada en el agresor, que ya estaba bien de la víctima, que le estábamos exigiendo mucho a la víctima y que había que focalizar más al agresor. Por supuesto, las UBIC, repito, son unidades que necesitamos documentar. Los letrados, las letradas, por favor, acotad la pericia, pedidnos lo que queréis, tenéis que saber pedir. Señoría, necesitamos documentación, no pueden darnos un papel y a la mujer, ve que te ve al forense, no. Eso es mucho más serio, porque en media hora no se puede evaluar una vida de dolor. Y entonces este año mi mirada va para los hombres igualitarios. Por favor, a la red, haceros visibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves, a ti por tu claridad expositiva y tu concreción en el tema. Bueno, vamos a continuar con esta mesa y ahora le toca a Sandra Millán Madera, que es del Servicio de Asistencia a la Víctima en Andalucía, en concreto es de Sevilla, de Los Sabas, y nos va a hablar sobre la asistencia a víctimas en los nuevos escenarios de la violencia de género, redes sociales y mensajería rápida. Sandra es licenciada en Psicología, es experta universitaria en Criminología, tiene la suficiencia investigadora en Neurociencia, ha hecho cursos de formación especializada en víctimas ante el sistema jurídico español, es experta universitaria en malos tratos y violencia de género. Y entre su experiencia laboral y en servicios asistenciales destacamos psicóloga criminóloga en el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía de Sevilla, SAVA, que es lo que realiza en la actualidad, miembro del Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas en Andalucía, coordinadora del área psicológica del Servicio de Información Jurídica, Asistencia Legal y Atención Psicológica a las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual y Abusos Sexuales en Andalucía y psicóloga del Programa de Asistencia a Víctimas de Agresiones y Abusos Sexuales en Sevilla. Ella también ha formado parte del equipo como psicóloga del programa del Punto de Encuentro Familiar en Sevilla. Tiene una amplia experiencia como docente y tiene una amplia experiencia también en investigación en materia de violencia de género y violencia doméstica. Sandra, cuando quieras. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nani, por tu presentación. Muchas gracias a todos los profesionales y todos los profesionales que estáis aquí trabajando y que día a día, con vuestro trabajo y esfuerzo, hacéis más visible la protección y la violencia que sufren las mujeres que son víctimas de violencia de género. Yo voy a hablaros de los nuevos escenarios en los que se está produciendo la violencia de género, los nuevos escenarios que llevamos hablando desde a lo largo del día de ayer y en el de hoy, en el que además se da una serie de características de las que la violencia va a adquirir una nueva forma de expresiones. Ahí hay algo. Desde los servicios de asistencia a la víctima en Andalucía, venimos siendo testigos de estos nuevos escenarios. Los profesionales que venimos trabajando nos estamos encontrando cada vez con mayor frecuencia de este tipo de violencia que sufren las mujeres, sobre todo las mujeres más jóvenes. El Servicio de Asistencia a la Víctima es un servicio puesto en marcha por la Junta de Andalucía en 1998 y que está coordinado por la Consejería de Justicia e Interior. Es un servicio que nace a raíz de la Ley 3595 de asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. En 1998, la Consejería de Justicia puso en marcha este servicio en cada una de las provincias de Andalucía, siendo este servicio un carácter de ámbito andaluz, universal, gratuito y público. Y va dirigido, y en esto quiero hacer especial hincapié, a todas las víctimas, indistintamente del sexo, de la edad, de la nacionalidad. Es un servicio gratuito y que va dirigido a informar, asesorar, proteger y apoyar a las víctimas de delitos y faltas. Queremos ser un servicio que sirva para acercar a la ciudadanía a la justicia. Queremos ser un servicio que con este acercamiento consigamos reducir los efectos que va a producir la victimización secundaria. Bien, ¿qué es lo que nos estamos encontrando y qué estamos viendo? Estamos encontrándonos que las nuevas tecnologías han expuesto las vidas privadas a nuevas posibilidades de violencia, a diversas expresiones de violencia social online, especialmente entre nuestras chicas más jóvenes. Somos más visibles, pero a la vez también nos estamos haciendo más vulnerables. Se nos puede aplaudir, pero también se nos puede atacar. Tan fácil es darnos a conocer como ser acosadas o acosados por el troll de turno. Y este nuevo escenario en el que nos encontramos va a tener un facilitador adicional que hemos estado viendo, que es la virtualidad. La agresión psicológica a golpe de clic se puede producir las 24 horas del día durante todos los días de la semana. Y esto muchas veces se esconde a través del anonimato. Estas conductas que nos encontramos son las que algunas ya hemos nombrado. Son bombardeo de llamadas, mensajes o correos ofensivos, difamación en Twitter, blogs o foros abiertos, acceso no autorizados a cuentas oficiales con fines destructivos, acceso remoto a los dispositivos móviles para espiar o alterar datos, alta del correo propio en sitios de contenido ofensivo, envío de contenido obsceno, desagradable o violento hacia las víctimas, robo de la identidad para arruinar la reputación y la dignidad de la mujer que lo sufre. Los efectos que nos vamos a encontrar van a ser unos efectos devastadores. Vemos que a nuestro servicio acuden chicas jóvenes que viven aterradas porque las situaciones de violencia se están produciendo, como hemos visto, las 24 horas del día, durante todos los días de la semana. Vayan donde vayan, en cualquier momento pueden recibir un mensaje de WhatsApp, pueden recibir algún mensaje a través de su Facebook, Twitter, en el que se les agrede, se les ataca la dignidad de estas mujeres. La situación de estrés, de angustia en la que se encuentran estas chicas puede ser tal que en algunos casos puede llevar a situaciones de suicidio como la única manera de poder salir de esta situación. Entonces tenemos que estar alerta, tenemos que tomar especial precaución y proteger hacia este tipo de chicas que están sufriendo este tipo de violencia.
Muchas veces, por lo menos así los familiares, así nos lo hacen también saber, no ven ninguna, no hace falta, no es necesario ver en sus hijas, en sus adolescentes, en sus chicas jóvenes, una agresión física, un ojo morado, un arañazo, golpes, no hace falta. Basta con ver y presenciar cómo su vida, la vida diaria de esta chica se va cambiando, va afectándole en su forma de relacionarse con los demás. La ven más triste, más decaída, se encierra, llora, se pone nerviosa, tiembla cuando escucha algún pitido del móvil, etcétera. Esos son señales de alarma que nos tienen que llevar, que nos tienen que dirigir a la denuncia. Denunciar una agresión física o digital en este caso es el primer paso para poder plantarle cara a la violencia de género, que se está ejerciendo a través del uso indebido e ilícito de estas herramientas digitales. ¿Qué nos estamos encontrando en las relaciones de pareja? Pues bien, las nuevas tecnologías han expuesto las vidas privadas, como hemos comentado anteriormente, a nuevas formas de violencia de género online. En las relaciones de pareja estamos viendo que muchas veces los casos de violencia comienzan con una persecución de la pareja a través de las herramientas de las nuevas tecnologías. Que te diga a quién puedes aceptar como amigo en Facebook, como hemos estado viendo, que vigile cada una de sus publicaciones o se enfade por un comentario en el muro, que te prohíba subir alguna de las fotos a tus redes sociales, que te exija que elimines a un amigo o que te controle a través del WhatsApp. Todas ellas son formas de control que tenemos que incorporar a nuestro ya conocido círculo de la violencia. Y que se producen en la primera fase del círculo, en la fase de tensión, en la acumulación de tensiones. Lo que tenemos que incorporar, que además de las humillaciones, desvalorizaciones, etcétera, y ataques contra la dignidad de una mujer, se incluyen ahora las formas de control. Y este control entra dentro de lo que se llama la violencia psicológica, que ayer también nos explicó nuestro querido profesor Echeburúa, donde muchas veces la forma de ejercerla puede ser muy sutil y la suelen justificar como si se tratara de una acción de protección del hombre que la vigila, que la controla porque quiere saber de ella, porque se pone celoso porque me quiere, etcétera. Luego, conforme va avanzando este círculo de la violencia, esta fase de tensión, surge la desconfianza a destiempo, por conexiones a destiempo. Y la situación puede generar mucha angustia y mucha tensión. Si tu pareja se obsesiona en querer saber en cada momento, en cada minuto, lo que estás haciendo por este canal de mensajería. Y aquí es importante tener en cuenta y estar alerta. El control excesivo sobre el comportamiento en el mundo virtual puede ser un indicador de violencia psicológica que se agrave con el avance de la relación. Sin embargo, estamos viendo que la fase más enfermiza, y es cuando en la mayoría de los casos nos llegan a las oficinas de asistencia a la víctima, la fase más enfermiza llega tras la ruptura. Tras la ruptura se producen la publicación de imágenes de contenido sexual de la mujer, se producen situaciones de control ya excesivo a cualquier hora, con quién hablas, con quién te ves, etcétera. Son situaciones que ponen a la mujer en una situación de riesgo, de peligro, que puede pasar a la vida offline. Bueno, pues bien. Yo quiero insistir también que en estas relaciones de pareja, cuando existe este control excesivo y cuando se producen estas situaciones de violencia y estas publicaciones de imágenes, amenazas, etcétera, etcétera, se insista en la denuncia como el primer paso para poder plantar cara a esta violencia de género. Para facilitar dar este paso, la Consejería de Justicia e Interior pone a disposición de todas las víctimas de delitos el servicio de asistencia a la víctima. Como hemos dicho, un servicio gratuito que se encargará del reconocimiento, protección y apoyo a la víctima. Es un servicio de apoyo que comprende desde la acogida inicial, orientación e información y medidas concretas de protección y coordinación con otros apoyos específicos para cada víctima. El modelo de intervención que nosotros venimos realizando desde las oficinas de víctimas es el siguiente.
Nosotros trabajamos primero desde el impacto psicológico que el delito, las circunstancias del delito, las características de la víctima y el apoyo social que ésta posee producen en la víctima para trabajar con ella, acompañarla durante todo el proceso judicial. Con esto conseguimos o intentamos trabajar para minimizar los efectos que va a producir la victimización secundaria. Para ello, insistimos en el reconocimiento de sus derechos, en que estos se cumplan, que se hagan efectivos y ponemos en marcha todos los recursos de protección o articulamos o activamos los recursos de protección tanto judiciales como extrajudiciales a través de los recursos sociales o recursos específicos para el tratamiento e intervención con estas víctimas de delitos violentos, todo ello desde un contexto asistencial. Y es un contexto asistencial que además es integral porque se trabaja desde el ámbito jurídico, desde el ámbito psicológico y desde el ámbito social. Y para ello los equipos de los SABAS están compuestos tanto por juristas, psicólogas, psicólogos, como trabajadoras y trabajadores sociales. Pero no nos quedamos solo en este contexto asistencial, queremos ir más allá y queremos trabajar en la prevención, queremos trabajar para evitar que los delitos que ya se están cometiendo contra estas víctimas que acuden a nuestros servicios se sigan produciendo. Y para ello, concretamente, en los casos de violencia de género a través de las redes sociales o mediante el uso ilícito de estas herramientas, quería yo aquí comentar algunas de las estrategias de prevención o algunas de las pautas de prevención que podemos trabajar con ellas. Pues la tenéis aquí. Insistimos primero en no dejarse llevar por el pánico. Es importante cuando estas chicas quieran denunciar, ver cómo vamos a redactar la denuncia, qué aspectos son importantes y qué pruebas necesitamos para después que nos sirva de cara al procedimiento que se vaya a iniciar. Bloquear al acosador o restringir su acceso a tu persona. Esto muchas veces tenemos que hacerlo, estas pautas de prevención, en algunas ocasiones tenemos que hacerlo, o en la mayoría tenemos que hacerlas junto con la actuación que estén realizando las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque algunas veces en el inicio de estas denuncias pues todavía están en una fase de investigación y que interesa conocer quién se esconde detrás de estas amenazas, ¿no? Proteger tu ordenador o tus smartphones frente a escuchas o intrusiones. Proteger la conexión wifi inalámbrica. Configurar la privacidad de las redes sociales. Activar la verificación en 2 pasos de tus apps. Usar contraseñas seguras y cambiarlas con frecuencia. Señalar el contenido ofensivo a los administradores. Instalar una app para bloquear llamadas y SMS. Y si temes por tu integridad, notificar a las autoridades o de poner la denuncia. Estos son el contexto asistencial y el modelo de trabajo que se viene siguiendo desde el Servicio de Asistencia a la Víctima. Pero ahora resulta que además estamos de enhorabuena. Y estamos de enhorabuena porque recientemente se ha aprobado el anteproyecto del Estatuto de la Víctima. A ver, lo tenía por aquí recogido. Y me gustaría aprovechar este foro para felicitar o agradecer este esfuerzo legislativo que se ha hecho y en el que se ha reconocido en un capítulo específico la labor y el trabajo que desde la Oficina de Asistencia a la Víctima ya venimos realizando en Andalucía. Bueno, en el artículo 28 establece que el Gobierno y las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de justicia organizarán en el ámbito que se les es propio las oficinas de asistencia a la víctima. Aquí en Andalucía la Consejería de Justicia e Interior es la que ha recogido esas competencias y es la que imagino que seguirá trabajando para que no solo persistan los servicios de asistencia a la víctima, sino que además se modernicen. Es el mensaje que la directora nueva nos ha lanzado
a todas las profesionales que trabajamos en estas oficinas, ¿no? Su compromiso por modernizar los servicios de asistencia a la víctima en Andalucía. Va a corresponder a estas oficinas la asistencia a las víctimas y coordinar la prestación de este tipo de asistencia con los distintos órganos, instituciones y entidades que colaboren en la atención en cada caso concreto. Es un trabajo que nosotras ya venimos realizando, pero ahora además queda articulado y queda recogido. Las oficinas de asistencia a la víctima realizarán una valoración de las circunstancias particulares, especialmente en lo relativo a las circunstancias que se refiere el artículo 23, con la finalidad de determinar qué medidas de asistencia y apoyo deben ser prestadas a la víctima. El artículo que se recoge en el que se establecerá un análisis sobre las circunstancias, si se trata de una persona que presenta una discapacidad, si es una víctima que presenta unas necesidades especiales, si es menor, etcétera. Y hace hincapié en los distintos delitos, las características del delito que ha sufrido la víctima y la especial gravedad de ellos. Recoge dentro de las funciones que este servicio deberían de realizar. Recoge la prestación de apoyo o asistencia psicológica, el acompañamiento a juicio, la información sobre los recursos psicosociales y asistenciales disponibles y, si la víctima lo solicita, derivación a derivación a estos servicios. Medidas especiales de apoyo que puedan resultar necesarias cuando se trate de una víctima con necesidades especiales de protección. La derivación a los servicios de atención especializada. Los SABAS son un servicio de asistencia inmediata, de una asistencia en crisis y después tenemos que trabajar de forma coordinada con aquellos servicios especializados para la continuidad del tratamiento que requiera esa víctima. Insiste en que el acceso a los servicios de apoyo a las víctimas no se condicionará a la prestación de una denuncia previa. Pueden acudir a este servicio cualquier persona que haya sido víctima sin necesidad de que exista una denuncia previa. Y además se incluyen a los familiares de la víctima, los cuales podrán acceder a los servicios de apoyo conforme a lo que se disponga reglamentariamente cuando se trate de víctimas de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad. Aquí me gustaría hacer hincapié en la labor que ya también venimos realizando con las familiares de las mujeres que fallecen como consecuencia de la violencia de género. Desde este servicio se tramitan las ayudas que recoge la Ley 35/1995, en el que el trabajador social normalmente tramita la ayuda económica, la indemnización que le corresponden a los familiares de esta víctima. En Sevilla hemos tenido algunos casos que casi se ha hecho. Bueno, pues por mi parte, nada más. Agradeceros a todas por el trabajo diario que estáis realizando, animaros a que continuéis con esta labor. Me gustaría desde aquí felicitar a la presidenta de AMUBI, a nuestra querida amiga Pilar Sepúlveda, que se encuentra ahora compareciendo en el Congreso, ya que, como algunos de ustedes sabéis, está propuesta como candidata para el Consejo General del Poder Judicial. Y sin más, pues muchas gracias y felicitarla. Muchas gracias, Sandra, por ese recorrido que nos has hecho a través de los SABA, del Servicio de Asistencia a Víctimas, de su utilidad y de la forma de trabajar que tenéis. Y yo simplemente apuntalar que es un servicio que goza de un prestigio y un reconocimiento por parte de la ciudadanía bastante importante. Gracias, Sandra. Bueno, ahora pasamos al último ponente de esta mesa, que es Santiago Oya Coto, que pertenece al Gabinete de Violencia de Género de nuestra Dirección General, y que nos va a hablar sobre un proyecto que estaba encima de la mesa, que yo me he encontrado cuando he llegado y que tenemos que desarrollar y vamos a intentar desarrollar durante los primeros 6 meses del 2014, ¿no? El proyecto es un proyecto que se denomina Detección Precoz en Violencia de Género. Santi es licenciado
en Filosofía y Ciencias de la Educación, en sección Psicopedagogía, es máster universitario en Ciencias Sociales e Intervención Social. Tiene una dilatada trayectoria a través de la Administración pública en diferentes puestos y organismos, pero vamos a resaltar sobre todo lo que ha hecho en materia de violencia de género, del cual es un gran conocedor y un gran trabajador. Ha elaborado documentos estratégicos para esta Dirección General acerca de la violencia de género y la asistencia a víctimas. Es el que elabora el informe de magnitudes y estadísticas en materia de violencia de género que vosotros conocéis, al cual tenéis acceso desde nuestra página web. Ha coordinado y gestionado los recursos asistenciales del Sistema Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en una anterior etapa. Ha coordinado y gestionado el programa Marco Red Ciudadana para la Detección y Apoyo a las Víctimas de Violencia de Género, también en su anterior etapa. Es corresponsable de la gestión en este momento del punto de coordinación de las órdenes de protección en violencia de género y doméstica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, una responsabilidad bastante importante de esta Dirección General. Y quiero destacar la colaboración en la ejecución del protocolo de colaboración que ha realizado Santiago entre las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón y diferentes comunidades de sus redes de centros de acogida a la mujer y víctimas de violencia de género. Actualmente es funcionario de la Junta de Andalucía con categoría superior facultativo en pedagogía. Cuando quiera, Santi. Buenos días, muchas gracias. Sé que tengo poco tiempo, voy a tratar de ser disciplinado. Y bueno, primero voy a agradecer a todas las compañeras que están trabajando, que no han sido capaces de levantar durante 2 días las miradas de las pantallas, que están trabajando por comunicar este congreso fuera de aquí. Yo no vengo a hablar de nuevas tecnologías, no vengo a hablar de tecnologías de la información y la comunicación, sino que bueno, vengo a hablar de la experiencia que tenemos como profesionales y en un proyecto que nos han dado la oportunidad de empezar a trabajar hará aproximadamente 1 año, que es lo que se viene a denominar o que estamos denominando detección precoz de la violencia de género. Así que muchas gracias a todos, también gracias por el espacio que nos han proporcionado en este congreso. Y bueno, espero que estar a la altura, cumplir con las expectativas que tienen sobre el tema y estar también a la altura de los ponentes, que han sido bastante interesantes. Tengo poco tiempo, voy a tratar de ser disciplinado. Cuando planteamos la idea del proyecto de detección precoz, yo quiero transmitir hoy aquí principalmente 3 ideas. Con que nos llevemos 3 ideas tengo suficiente. En la idea de por qué detección precoz o alerta temprana, qué pretendemos conseguir con ello y cómo lo vamos a hacer. Antes de exponer el proyecto, que lo hemos denominado detección precoz, pero no estamos demasiado convencidos aún con el nombre, estamos todavía debatiendo incluso su terminología, ¿verdad? Tengo por aquí compañeros que están en ello. Antes de pasar al proyecto, quiero reflexionar sobre un grupo de datos que creo que nos van a ayudar a colocarnos en la situación y a replantear la posición que tenemos como Administración dentro de este tema. Hablo de datos, pero creo que son hechos, porque bueno, vienen refutados por el Consejo General del Poder Judicial. Y bueno, aquí los he colocado, si se fijan, los he colocado de una forma que parece más o menos apetecible. Ya podemos empezar a detectarlos. Si vemos cómo los proporciona el propio Consejo, bueno, vemos que sería complejo. Pero todavía no nos dicen demasiado estos datos. Estos datos nos dicen que 7 de cada 10 denuncias presentadas por violencia de género son interpuestas por la víctima. Fijaros, 7 de cada 10. Las otras 3, hasta llegar a las 10, se reparten por orden de importancia entre la intervención directa policial, los partes de lesiones,
y bueno, y residualmente por los servicios de asistencia y terceros en general, que así es como los denomina el Consejo General del Poder Judicial, o las presentadas por familiares. Voy a dejar esta diapositiva aquí, porque creo que es interesante y es importante que la veamos. Sé que, bueno, que los datos muchas veces, bueno, pues parece que no nos dan mucha información, pero yo creo que esto es interesante. A mí me da la sensación de que las mujeres víctimas se encuentran solas cuando tienen que emprender la difícil situación de denunciar. Tenemos aquí un gran quesito que creo que lo dice. Voy más allá, observo que solamente no llega al 14% de las denuncias son presentadas por la intervención directa de la policía. Voy a recoger otros datos y aquí quizás me tenga que pedir un poco de disculpas también, porque a lo mejor... y es sobre los delitos ingresados en España durante el año 2012, dados también por el Consejo General del Poder Judicial. Yo no soy especialista en el ámbito de lo penal, pero bueno, se ve que aquí vemos que de las 136.700 tipos de delitos ingresados, 87.000 responden a malos tratos por el artículo 153. El artículo 153 es el que recoge aquellas lesiones y malos tratos en los que no existe o no ha habido posibilidad de demostrar la habitualidad. Luego tenemos un grupo de 15.000, que parece que son muchos, por el artículo 173, que es el que describe la habitualidad. Ahí lo tenemos. Y bueno, aquí me surgen un grupo de preguntas nuevas. Creo que todos convenimos en que la violencia de género no solo es un proceso y que está dentro del ciclo de la violencia, que no solo es eso, es un hecho estructural, es un hecho de opresión que sufre la mitad de la población. Por tanto, entiendo que la habitualidad es consustancial a la violencia de género. Y yo me pregunto que por qué solo un 12% de los delitos se catalogan por el 173. Lanzo esa pregunta. Las respuestas las conozco un poco, he hablado con compañeros, trata de la habitualidad, la dificultad probatoria que tiene. Bueno, me voy a reservar me reservo algunas opiniones que tengo al respecto. Pero sí, lo que sí demuestra estos datos es que tenemos una necesidad de repensar la práctica profesional para invertir estos hechos que hemos visto, para invertir la idea de que las señoras que están en riesgo se encuentren solas a la hora de la denuncia. Y tenemos que invertir la práctica profesional para que seamos como profesionales capaces de detectar esa violencia de género. Las formas de intervención de los poderes públicos, que hemos hecho mucho, se muestran insuficientes para dar respuesta a las necesidades que la sociedad nos exige en esta materia. Por tanto, al amparo de esto, nos encontramos precisamente el primer problema que detectamos es el que, como poderes públicos, tenemos que hacer frente. Y esta dificultad que tenemos para actuar previamente, porque a la vista de los datos estamos dejando que sean las víctimas las que se acerquen a nosotros y no nosotros, como profesionales, acercarnos a las víctimas. El segundo tipo, el segundo grupo de datos nos demuestra la dificultad que tenemos para evaluar la habitualidad. Y todo este marco, fíjense que lo que nos hace es crear unas nuevas necesidades de entender la práctica profesional. ¿Qué queremos conseguir? Estos son los dos puntos principales de la idea de detección precoz o alerta temprana que venimos a exponer hoy.
la visibilización o capacidad que tenemos para visibilizar la violencia de género por parte de los profesionales y la documentación de estos hechos para que la víctima pueda ir acompañada en todo el proceso, con un grupo de datos que puedan ayudar a corroborar la habitualidad. Por tanto, nos encontramos con una definición que hemos creado, que el concepto de detección precoz, de alerta temprana, nace de esta preocupación, al comprobar también que la mayor parte de los delitos de violencia de género no se visibilizan. Observamos que los recursos en materia de justicia y seguridad van dirigidos a los hechos ya visibilizados, es decir, a los hechos ya denunciados. Eso tenemos que, verás, porque aquí, lo siento, pero me toca lanzar una pregunta, o bueno, colocar una aseveración que se ha hecho a lo largo del Congreso, que tenemos costumbre, y que me toca, lo siento, lanzar en forma de pregunta. Escuchamos que no podemos hacer nada como cuerpos de seguridad del Estado, como no podemos hacer nada siempre que no exista la denuncia. Y yo lo siento, voy a colocar esto en pregunta. ¿Es cierto que los cuerpos de seguridad del Estado no pueden hacer nada antes de que exista la denuncia? Necesitamos, como poderes públicos, una actitud proactiva en este sentido. Por tanto, definimos labores activas por parte de la Administración pública a la que yo pertenezco, que nos permitan detectar signos e indicios de violencia de género, que nos ayuden a identificar posibles víctimas o situaciones potenciales de riesgo y que adelanten la respuesta de protección. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a llevar a cabo esto? Para conseguir visibilizar los hechos necesitamos, por tanto, nuevas formas de acercamiento a la realidad por parte de los profesionales. Este acercamiento necesita de un fuerte sentido activo y esto nos proporciona otro motivo de reflexión. Necesitamos, como profesionales, repensar cómo nos enfrentamos a la violencia contra las mujeres. Esta forma de entender nuestro trabajo genera o debe generar y va a generar nuevos procesos y nuevos contextos profesionales. Y esta es la mirada, este es el inicio de la mirada con la que surge lo que nosotros denominamos el proyecto de detección precoz. El proyecto de detección precoz de la violencia de género, o DPVG, que le pusimos ya el nombrecito así más cortito, se construye como un espacio que ayude a generar nuevos procesos y formas de trabajo de las y los profesionales de estos cuerpos, de los cuerpos de seguridad del Estado, principalmente centrados en las policías locales, en materia de violencia de género. Centrar el proyecto piloto en las policías locales responde a la capacidad que tienen como grupo operativo de estar más próximos a la ciudadanía, a que manejan mejor la información que poseen del municipio, al conocimiento del entorno y sobre todo, a la permanente coordinación con otros órganos administrativos implicados en la protección. ¿Cuáles son las finalidades que pretendemos conseguir? Creo que si las conseguimos nos damos por satisfechos. Y es la creación y pilotaje de un modelo de intervención temprana en materia de violencia de género, que homogeneicemos estrategias, que definamos nuevos protocolos para aumentar la eficacia de la lucha contra la violencia de género y que reforcemos la coordinación y la colaboración permanente. Lo más novedoso que traemos con este proyecto es la actuación, los nuevos protocolos de actuación coordinada. Es el impulso de las figuras profesionales especializadas en materia de violencia de género, tanto en las policías locales como en la unidad de policía adscrita. Al amparo de este proyecto se constituyen nuevas acciones policiales incardinadas en protocolos especializados que, junto a la formación y sensibilización, conforman su estructura principal. El protocolo del proyecto de detección precoz se configura como el eje vertebrador de las formas de trabajo en materia de violencia de género. El enfoque del protocolo nace de la necesidad de recoger información
de la realidad social, documentar cada uno de los hechos de violencia de género ocurridos en distintos contextos sociales y en sus etapas más precoces, para que tras su análisis se genere respuesta posterior, ya sea de carácter individual o de carácter general. Porque es cierto que el proyecto de detección precoz no solo está dispuesto a actuaciones de carácter individual centradas en la víctima y sobre determinados hechos concretos, sino que una parte importante de las acciones llevadas a cabo en su interior responden a acciones dirigidas a la sociedad civil, con la intención de ampliar el concepto de seguridad, dotándolo de su vertiente de prevención de los delitos. Por este motivo, el proyecto piloto se conforma como un proyecto enmarcado en los programas de desarrollo comunitario, o al menos así lo hemos entendido, puestos a través de las acciones de carácter general que se pretende visibilizar al interior de la propia comunidad la situación actual de las mujeres y fomentar las capacidades y fortalezas que tienen como comunidad para hacer frente a esta lacra. Y claro, una de los puntos clave es que necesitamos nuevas competencias profesionales. Se requieren por parte de los profesionales nuevas competencias. ¿Cuáles son esas competencias? Conocer las características del concepto de violencia de género, tener ideas claras y precisas sobre los comportamientos que constituyen la violencia de género, adquirir habilidades, destrezas y actitudes para discriminar las situaciones, comportamientos o hechos de violencia de género, y tener la capacidad de reunir e interpretar los indicios de violencia de género para emitir informes que incluyan valoración de los hechos observados. La formación que se contempla, por tanto, se constituye como el eje central y se contempla dentro del proyecto del piloto como herramienta principal para llevar las nuevas tareas y los nuevos procesos a los profesionales de los cuerpos de seguridad. Pero también se constituye como un verdadero cambio cognitivo, puesto que el protagonismo esencial del proceso formativo recae en la sensibilización, en la corrección de prejuicios y estereotipos y en la asunción de la perspectiva de género. El resto de las competencias, tener capacidad de identificar factores e indicios de situaciones sociales y familiares que puedan originar la violencia de género, poseer habilidades de coordinación y de comunicación para establecer redes profesionales en la lucha contra la violencia de género, tener una mirada crítica para examinar y valorar indicios con perspectiva de género, tener conocimientos básicos en los marcos jurídicos y psicosocial que les permitan investigar sobre estos indicios. El aprendizaje y la práctica de habilidades de comunicación, la sensibilización y la adquisición de la perspectiva de género tienen un papel importante y primordial a lo largo de las etapas formativas dentro del proyecto piloto. Creo que he sido breve, rápido y creo que he dejado todas las ideas. Os insto a que, si queréis, podamos seguir debatiendo a través de las redes sociales. Y nada, muchas gracias y damos paso al resto. Las facilidades que siempre nos ha aportado para asistir a jornadas formativas. Y dentro de esa dirección hay una unidad, la SUBIC, que la directora Nani pues me ha encargado que hable precisamente de las UBIC. Cuando me pidieron que interviniera en este foro, la verdad que sabía bien poco de las TIC, poco más que lo que todos ustedes, que son unas herramientas, yo, si os parece, voy a salir, claro. que son unas herramientas que, bueno, han permitido unas herramientas potentes de comunicación. Espera. ¿Ya? Sí. Que permite esa herramienta de comunicación un gran desarrollo y una plataforma de amplificación de los deberes de muchos y los derechos de las mujeres, pero que también son muchas las mujeres que están sufriendo violencia por ese tipo de herramientas. Sabía, como todos ustedes saben, por el tema de los conceptos de ciberbullying, el stalking, el ciberacoso, grooming, etcétera, y cómo son herramientas que además están incidiendo como un uso de lo que existe en la cotidianidad, pero poco más.
Cuando me puse a bucear me di cuenta que había muchos datos estadísticos, de explotación estadística sobre violencia estructural. Es decir, afecta a quien afecte y nosotros vamos a hacer una intervención muy rápida sobre, porque la directora nos ha pedido que seamos breves, concisos y unos 20 minutos de exposición para no cansarles mucho. Y lo que quiero hacer un momento es una reflexión todos juntos. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué les pasa más a esta población diana? Y nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Buscando, decía que de nuevo aparecía el hándicap género, porque hay mucha explotación estadística, pero muy poco referido a lo estrictamente el uso de la violencia con las TIC y los efectos en personas desde una perspectiva de género, es decir, dentro de la Ley Orgánica 1/2004, que haya una relación de afectividad. Hay mucha explotación, pero muy poco específico. Bien. Cuando me pongo a reflexionar me doy cuenta que necesitamos, y aquí tenemos a la directora general, que yo sé que es bastante sensible y lo sabe, de nuevo hacer una reclamación sobre la necesidad formativa en igualdad y en género de todos los profesionales, pero no los que están en la UBIC ni en la sala especializada de violencia, en todos, porque mirad, yo empiezo un poco sobre qué es lo que un juez y el médico forense. Casi todos los jueces que van subiendo después, todos los jueces, hablo de lo que sea a nivel jurídico, ¿vale? Son jueces de contencioso, son jueces de sala, jueces de la audiencia, suben, casi todos han pasado por un juez de instrucción. Si no lo vemos en los primeros momentos, si no detectamos los profesionales en esos momentos, el forense que está de filtro en la guardia no lo va a ver. Hablando de la UBIC, visitamos dónde trabajamos los forenses. Los forenses ya no trabajamos en los juzgados, trabajamos en los institutos de medicina legal, los IML, uno en cada provincia. Los IML es como un pequeño hospitalillo donde hay bastantes servicios, bueno, varios. El servicio de clínica, de psiquiatría, de patología. Me interesa que esto quede claro porque, aunque no viene al contexto, pero que ustedes sepan dónde estamos los forenses hoy y la cantidad de cosas que estamos haciendo. No se intuye, el género se tiene que estudiar. La perspectiva de género tenemos que estudiarla y aprenderla con H intercalada, porque si no, no la percibimos y entonces, si no la percibimos, no detectamos la violencia de género. Haremos cosas sin especificidad y nunca veremos una valoración integral. Y me van a permitir, con respecto a esto, como reflexión, y porque voy a enlazar con el modelo adictivo de las dependencias de lo que pasa en género, con una reflexión que hace un señor, Mariano Nieto, que pertenece a estos machismos, hombres contra la desigualdad de género, y dice, salvando la distancia, algunos nos reunimos por lo mismo que los alcohólicos anónimos. Recordamos que seguimos siendo machistas, aunque intentamos dejar de serlo. Eso es el patriarcado. Continuamente está ahí, continuamente está volviendo. Bueno, ¿y qué tiene la violencia con las TIC que se puede diferenciar de la violencia de género o cualquier otro tipo de violencia? Pues, bueno, esto es lo que conocíamos todos, el sexting, el grooming, que yo no voy a entrar en ello porque ya se repitió ayer, se ha repetido esta mañana. Son distintas formas de ejercer una violencia con una herramienta, las TIC. Bueno, hablaremos un poco después de las maniobras de coacción, que es la que mantiene a la mujer en ese círculo tan pernicioso y de forma tan paradójica, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tiene estas TIC? Bueno, pues ya se ha dicho, me van a perdonar, pero casi todo se ha repetido. Hay poco porque veremos después como una de las conclusiones que no hay nada nuevo, sino que todo se está adaptando al momento histórico que vivimos. Y eso será una de las reflexiones finales. Los profesionales tenemos el deber moral de estar formados y estar viviendo en el momento histórico que vivimos. No podemos estar viviendo en el siglo XVI como esa periodista que publica ese libro. La violencia es anónima y parece que no tiene cara porque está detrás de una máquina, tú no lo ves. Y parece que a distancia, pero no debemos despeñar ni dejar de darle importancia a esa distancia, porque la violencia, aunque sea ejercida a distancia, las personas que la están sufriendo están impregnadas, viven en esa violencia. Esta juventud de los nativos digitales están viviendo, están inmersos. Mirad, decía Amelia Valcárcel en una magnífica conferencia, dice, si tú le pides a alguien que vive en el mar que te explique cómo es el fondo marino, te dirá de todo menos que es húmedo. Pues esto pasa cuando estás metida en las TIC. Estás tan inmerso de lo que estás escuchando que no ves la distancia, no ves el anónimo. Tú le pones cara y tiene el mismo sentimiento que lo que estás recibiendo enfrente. Hay además una reproducción infinita. La capacidad de las TIC es eso. Un contenido se reproduce de forma infinita. La viralidad que tiene por su replicación como los virus es altísima. Y el que se lo manda a uno lo vuelve a abrir en círculo. El daño que produce se reproduce de nuevo otra vez. Es una memoria indefinida, porque lo que se colga en Internet siempre queda en Internet, ahí va a estar, y amplifica los hechos. Además, hay un tema muy importante, la distorsión de la imagen y la distorsión de los datos. Los datos que se cuelgan no siempre corresponden a la realidad, casi nunca corresponden a la realidad, con lo cual se construyen con lo que construye el imaginario social de quien recibe. Y eso, como después veremos, crea un doble moralidad.
lo que se espera de los chicos y lo que se espera de las chicas. Y después hablaremos también de la violencia simbólica, que brevemente también lo ha dicho Leire, es decir, en las TIC, en nada, hay un montón de fuerza de comunicación. Está en la palabra con la imagen, eso es la bomba. Es lo que más es el contenido. Un libro, cuando lo leemos, no nos impregna tanto que cuando tenemos precisamente la imagen, lo táctil, lo intuitivo. Además, hay una distorsión del lenguaje, como hemos dicho. La distorsión del lenguaje es porque tiene un lenguaje propio, un lenguaje que además muchas veces crea una gran confusión entre la gente que lo está recibiendo. Y eso además dificulta la relación entre la gente que se comunica con las TIC. Es una distorsión de la forma de relación, y estoy muy de acuerdo con lo que decía antes María, que no son TIC, sino TRIC, y hay que meter el elemento de relación porque es un elemento distorsionador y que a la vez se puede aprovechar para ser bueno y cambiar la perspectiva, y además distorsiona esa forma de comunicación directa. De hecho, después analizaremos el último informe de la Dirección General de Violencia de Género, cómo se está bajando la detección y la forma de empezar las relaciones sexuales, las relaciones afectivas, y cómo además ya no quedan en la calle, quedan en la red. Y eso está enfriando la relación, la está enrareciendo. En cuanto a la violencia simbólica, ya lo decíamos, ¿no?, que es una violencia que tiene mucha carga, lo explica muy bien Marta Fernández, porque no es que los anuncios, no hay anuncios que digan que claramente propongan una violencia activa, pero hay anuncios que sutilmente están metiendo elementos de patriarcado. Es decir, hemos hablado antes de cómo los mitos claramente ahora mismo está conviviendo un patriarcado hostil con un patriarcado benévolo. Es decir, todos nos echamos la cama a la cabeza con los roles, evidentemente. La mujer con la pata quebrada en la casa ya no. Pero aquí ya hay menos consenso, como yo planteamos hace poco, cuando decimos no. Todos podemos hacer todo, pero la mujer está más capacitada para tener hijos. La mujer es más anegada en los afectos. El tema afectivo de la mujer, por Dios. La mujer está igual de capacitada que un hombre para criar hijos. La mujer los pare y la educación en ambos. Yo no he traído la diapositiva, que quizá en género hay que empezar por eso, y en violencia hay que empezar por eso, de que nacemos con un sexo y nos hacemos con un género. El patriarcado, de forma sutil, continuamente, en todos los elementos que nos rodean, van metiendo cosas del deber ser, del deber comportarse. Hoy no nos dicen dónde tenemos que estar las mujeres, faltaría más, pero sí nos dicen cómo debemos de ser las mujeres. Los mandatos de género. Es mucho más sutil todo. Los mandatos de género son las emociones de género, lo que se debe ser, lo que se debe entender como normal en la mujer. Y Vamos a comenzar ya la mesa, la que sería la mesa número 4 de este Congreso, que nos va a hablar sobre la detección y asistencia con las víctimas de violencia de género. En esta mesa contamos con 3 ponentes y mujeres ponentes. Tenemos a Nieve Montero Espinosa, que es directora del IML de Granada, que se encuentra a mi derecha. Tenemos a Sandra Millán Madera, que es psicóloga del Servicio de Asistencia a Víctimas de Sevilla, que se encuentra a mi izquierda. Y tenemos a Santiago Oya Coto, que es del Gabinete de la Dirección General de Violencia de Género. Bueno, pues una vez presentados, y damos comienzo a esta mesa. La primera ponente nos va a hablar sobre efectos e intervención con las víctimas de delitos telemáticos. Es Nieve Montero Espinosa, que es directora del IML de Granada. Nieve es licenciada en Medicina y Cirugía y funcionaria de carrera del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses por el turno libre desde el año 1990. En estos años ha desarrollado una gran actividad profesional e institucional y de forma específica con respecto al tema que nos ocupa, que es la violencia de género. Es jefa de sección de Policlínica y Especialidades del Instituto de Medicina Legal de Granada, coordinadora de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género en su puesta en marcha en el Instituto de Medicina Legal de Granada, jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno de Granada y en la actualidad desempeña el puesto de directora del Instituto de Medicina Legal de Granada. Entre sus títulos académicos más importantes es especialista en Medicina Legal Forense e investigadora, es especialista universitaria en Psiquiatría Forense, es experta en Criminología,
y además ha desarrollado una prolífica actividad formativa y de investigación, así como varias publicaciones referenciadas al tema que hoy nos ocupa en esta mesa. Cuando quieras, Nieves. Buenos días, buenas tardes ya casi. En primer lugar, pues quiero agradecer a la Consejería de Justicia e Interior y a su Dirección General de Violencia y Asistencia a las Víctimas que nos dé presencia y voz, una vez más, a los profesionales que trabajamos en el Instituto de Medicina Legal, desde la profesional, los trabajadores sociales, los psicólogos y la medicina forense. Yo también quiero agradecer aquí porque es una forma de visibilizar siempre donde estamos. Muchas veces los profesionales trabajamos unos con otros y no nos conocemos. La Consejería de Justicia e Interior tiene dos grandes direcciones generales, la Dirección General de Violencia y Asistencia a Víctimas y la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, que un poco organiza todo el tema de los juzgados. Los forenses colgamos de esa segunda dirección, a la que también agradezco. Y bueno, donde empieza un tema de violencia, cualquier tema que nos llega al forense en la guardia. Llega al primero, que es aquí. Si el forense que está en la guardia, si no sabe de género, si no sabe de igualdad, si no sabe de ti, si no sabe en general de cualquier cosa, poco va a discriminar, no va a detectar, con lo cual o resuelve solo o resuelve mal. Pero si no puede resolver, porque entiende que hay una habitualidad, que hay muchos más datos, lo pasa a la unidad de valoración, que es esta, la SUBIG, que habrán oído hablar. Son unidades especializadas, formadas por un trabajador social, psicólogo o psicóloga, y de la medicina forense. Estos elaboran el informe que después podrán servir de prueba en los procedimientos penales para una habitualidad. Decían los fiscales, dicen los abogados, que sin informe de UBIG nunca se va a probar la habitualidad. Sí que no corresponde a esto, que eso ya no lo sabemos y que no corresponde a este congreso. Pero mire, mi posición siempre es la misma. Y la posición es la misma. En género tenemos que repetir y repetir, porque son tantos los años que nos lleva el machismo, son tantos el año que nos lleva el modelo patriarcal, que si no lo repetimos, como dice Laura Nuño, las mujeres ahora mismo estamos defendiendo lo conseguido y luchando para que no lo arrebaten. Y en esta picote y en este rollo no nos permiten que avancemos. En género tenemos una formación continuada, porque lo conseguido se olvida. Y centrándonos, yo quiero que recuerden estos tres elementos de la violencia característica, para después compararlos con los que estamos sufriendo, ¿no? Es una violencia es una violencia que tiene una mayor especialidad de coordinación, una atención global que lo necesita y una formación. Yo tenía otra que es la que quería. Esta violencia, a diferencia de las violencias estructurales, es sistemática, continuada y mantenida en el tiempo y de intensidad creciente. Quiero enlazar un poco con lo que dijo ayer Enrique y lo que ha dicho después Leire, que ha sido una exposición magistral, e incluso con las TIC, que son TRIC, la relación, porque vamos a entender un poco por qué los jóvenes están o por qué están tan impregnados de esta situación. Pero ojo con esto, cuando hablamos de violencia de género, no es lo mismo que una agresión puntual. Una mujer maltratada no es una mujer agredida. La violencia de género se caracteriza porque es sistemática, es instrumental, tiene un fin y es continuada y mantenida en el tiempo. Aunque con intermitencia, que es lo que crea la dependencia paradójica, que después haremos una comparación de reflexión personal que probablemente sea criticada en el foro. Pero lo que explicó ayer Enrique Chiburúa, de esa dependencia paradójica donde la mujer quiere tener al agresor donde está, queriéndola, amarla, es el magnífico, el que me quiere, y cuando baja a los infiernos continuamente está pensando en volver a subir. Ese es el círculo de violencia y eso es lo que la mantiene en ese círculo de violencia de género, que es continuada pero intermitente en el tiempo, porque si no, no hay persona que aguante una sumisión continuada. Se moriría o se rebelaba. Decía antes que el machismo está y el patriarcado está permanentemente en toda la estructura, y tenemos que percibirlo y tenemos que aprenderlo. Como dice una gran catedrática, Juana María Gil, mi amiga Fanny, dice que el género